Hola, estimados estudiantes de Cultura Maya, bienvenidos a esta nuestra segunda videoconferencia en la que les quiero presentar información relevante y que ya nos acercamos a la primera fecha de corte para la entrega de actividades. Entonces, el día de hoy vamos a revisar un poquito qué es lo que hemos estado trabajando durante nuestras primeras 4 semanas del curso y vamos muy en particular a hablar de esta primera fecha de cierre de actividades, ¿sí? Como tú ya sabes, nos encontramos en semana 4. Durante estas primeras 4 semanas hemos estado abordando la primera unidad del curso, que nos habla acerca del amanecer de la cultura maya, es decir, del surgimiento de la cultura maya. Si tú ya participaste en la primera actividad, Nociones Básicas de Historia, recordarás que en esta actividad se nos brinda información sobre corrientes de pensamiento que son el principio del análisis de la cultura, ¿sí? Entonces, en esta actividad se te presentan tres diferentes corrientes de pensamiento, las cuales cada una aborda el concepto de cultura de manera diferente. Entonces, la actividad consiste en que tú identifiques, de acuerdo con los autores y las corrientes de pensamiento, cómo definen el concepto de cultura y sus principales características. Asimismo, en esta actividad, después de revisar toda la información, debías reflexionar un poquito sobre el papel que juega la cultura en nuestra sociedad, ¿sí? Además, deberías integrar a esta primera actividad una definición de cultura, o sea, pero que esa definición sea propia, es decir, para ti, ¿qué elementos contendría el concepto de cultura? La segunda actividad de nuestra primera semana de trabajo llevaba por nombre Presentación de Mesoamérica y el área maya. En esta actividad se te pedía que investigues sobre qué es Mesoamérica, sobre el concepto como tal de Mesoamérica, cómo estaba integrada este área, cuáles eran las características de Mesoamérica y también las principales características de los grupos étnicos que la conformaron. Muy en particular, debías realizar un pequeño cuadro, como está en el ejemplo en la actividad, sobre la cultura mexica, olmeca, tolteca, mixteca y la cultura maya. Esta actividad lo que busca en sí es que empecemos, ya después de abordar el concepto de cultura, que empecemos a identificar aquellos elementos que van a conformar la cultura maya, de qué área, a qué área más bien pertenece esta cultura maya, y como tú ya podrás haber revisado, pertenecemos a Mesoamérica. Entonces, Mesoamérica tiene unas características particulares que le brinda también algunos elementos a todas las culturas que en ella se desarrollaron. Entonces, en esta actividad lo que ibas a hacer era ir analizando desde la región geográfica a la que pertenece la cultura, y también ya podías empezar a tener algunos pequeños acercamientos sobre las principales culturas que conformaban el área, ¿sí? Entonces, la actividad debías realizar una presentación PowerPoint en donde pues mencionaras qué significa Mesoamérica, describir las características de esta región geográfica, incorporar también las culturas que a ella pertenecían, y por último, reflexionar sobre la importancia de conocer los lugares de asentamiento de la cultura maya y el origen de las áreas geográficas de Mesoamérica. Es decir, o sea, ¿por qué es importante que nosotros empecemos a estudiar toda la región geográfica y muy en particular la cultura maya? ¿Para qué nos va a servir? Entonces, esta es nuestra segunda actividad, la estuvimos realizando durante semana 1. Te recuerdo muy en particular que si no has tenido la oportunidad de realizar las actividades o de realizar las correcciones a las actividades que ya entregaste, bueno, pues aún estamos a tiempo. Ahorita vamos a retomar muy en particular las fechas para la entrega de actividades. Durante nuestra segunda semana del curso estuvimos trabajando la unidad 1, siempre seguimos hablando del origen de la cultura maya,
pero en esta tercera actividad realizaste un organizador gráfico acerca del área maya peninsular. Muy en particular, empezamos a retomar información sobre la conquista española, ¿sí? Que en este pequeño video te presentan a Fray Diego de Landa, cuáles fueron sus principales acciones en la conquista. Y después de visualizar el video, debías elaborar un organizador gráfico. Este organizador puede ser un mapa conceptual, cuadro sinóptico, un esquema, una tabla también, en la que lograras integrar los siguientes puntos que te mencionaba, es decir, las características de la cultura maya, los estados que integraban este área en México, los principales centros ceremoniales, y también la situación actual de los mayas en la península, qué ha pasado con la cultura maya hoy en día, ¿sí? Posteriormente, deberías reflexionar sobre si consideras que la situación actual de la cultura maya en la península de Yucatán está cambiando, es adecuada, ¿sí? Es decir, desde tu propia experiencia, ¿cómo consideras que la cultura maya se encuentra? Seguimos fomentándola, estamos perdiendo nuestros orígenes, ¿sí? Esta pequeña reflexión pues ya te va a permitir empezar a pensar en la importancia que tiene el rescatar nuestras tradiciones y aquellos elementos que estamos perdiendo de la cultura maya. La actividad 4 llevaba por nombre Escrito reflexivo y cosmovisión maya. También la estuvimos realizando durante la semana 2 del curso. En esta actividad se te presenta muy en particular un fragmento presentado mediante videos de la creación del universo según la cosmovisión maya, enfocada o más bien dada a conocer mediante el Popol Vuh, que es el libro sagrado de la cultura maya, ¿sí? Entonces, después de visualizar los videos, debías empezar a buscar relaciones entre el Popol Vuh y tu vida actual, ¿sí? También si existe alguna relación entre el Popol Vuh y alguna cultura que conozcas. Y por último, encontrar aquellas diferencias en las creencias de los mayas y las creencias actuales. Esta actividad te va a permitir empezar a relacionar cómo la cosmovisión maya ha ido pasando de generación en generación, ¿sí? Y si seguimos creyendo o conservando esas primeras ideas, tradiciones, pensamientos, creencias sobre todo, sobre la vida para los mayas y la vida que actualmente estamos viviendo, ¿sale? Entonces, en esta actividad únicamente debías contestar las 3 preguntas y también debías incorporar una pequeña imagen en donde se ve reflejada la relación del Popol Vuh con la actualidad. Bien, durante nuestra semana 3 damos inicio a la unidad 2 del curso, que lleva por nombre El atardecer de la cultura maya. Ya vimos cómo hemos estado analizando desde el inicio de la cultura maya, cómo fue cambiando, cómo ha ido desarrollándose la cultura, y ahora nos toca ver otra parte muy importante de la historia que tiene que ver con el ocaso o con el atardecer de la cultura maya, ¿sí? Y en la primera actividad de esta semana 3 contestaste un cuestionario sobre la conquista y colonización de los mayas. Bueno, en esta actividad se te presenta también información sobre cómo fue esta conquista española, este primer levantamiento de armas de los españoles hacia los mayas. Vas a ver que hay información muy en particular sobre Fray Diego de Landa también, cuál fue su papel en este proceso de conquista. Vas a conocer también información sobre el periodo colonial y muy en particular vamos a empezar a analizar la guerra de castas, ¿sí? Que fue el movimiento social que los mayas iniciaron
en contra de esos colonizadores que llegaron pues para cambiar completamente sus creencias, ¿sí? Entonces, esta actividad es muy significativa porque vamos a empezar a ver cómo la cultura maya empieza a luchar por no perder su identidad y por continuar con sus tradiciones, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que se te pedía? Que contestaras el cuestionario que pues concentraba toda esta información. La siguiente actividad con la que estuvimos trabajando en la unidad 3 es el reporte de factores que influyeron en el deterioro de los elementos culturales de la sociedad maya. En esta actividad se te pide que realices una entrevista a 3 personas de edad avanzada indagando acerca de las principales actividades que anteriormente se hacían y que hoy en día ya no se realizan, pero que estas actividades sean características de la cultura maya. ¿Sí? En caso de no tener a la mano a esas 3 personas para entrevistar, pues también podrías analizar desde tu propia experiencia cuáles eran las principales actividades que has escuchado o que tú mismo podías investigar sobre la cultura maya, qué realizaban antes, qué hemos dejado de realizar, qué continuamos realizando, ¿sí? Y vas a elaborar un pequeño escrito donde vas a presentar ese reporte o ese análisis que tú mismo realizaste y una pequeña reflexión acerca de los factores que han contribuido a la pérdida de identidad y los cambios en la cultura maya. ¿Sale? Analiza bien aquellas actividades que antes realizaban los mayas y que hoy en día ya no realizamos y cuáles consideras tú que han sido los factores por los cuales dejamos de realizar esas actividades. ¿Sí? Bien, durante esta semana en particular, la semana 4 de nuestro curso, iniciamos nuestra unidad 3, que lleva por nombre El anochecer de la cultura maya, ¿sí? Hemos estado viendo cómo desde que inició, cómo se ha ido desarrollando la zona geográfica a la que pertenece. Ya empezamos a ver también un periodo de colonización que nos ha empezado a dar una cierta falta de continuidad hacia nuestras tradiciones y ahora nos toca ver el anochecer de la cultura maya. Entonces, como primera actividad de esta cuarta semana, tenemos el foro de efectos de la migración de la cultura maya, ¿sí? En este foro vas a consultar un pequeño documental acerca de los migrantes en uno de los pueblos del estado, ¿sí? Y posteriormente se te pide que investigues en la red más información sobre las razones que impulsan a estas personas a tomar la decisión de salir e irse a otros estados o a otro país, de migrar de la zona de nuestra península, ¿sí? Entonces, ¿qué implica esta migración? Pues implica que también las personas se tienen que adecuar a la nueva cultura en la que van a estar viviendo. Esta misma adecuación, ¿qué es lo que va a hacer? Que empecemos a perder nuestras raíces o nuestras tradiciones, ¿sí? Entonces, en lo que es el foro, tú debías contestar cuáles son los efectos de la migración sobre la cultura maya, qué afecta la migración a la cultura maya de tu comunidad y cómo podrías evitar dichos efectos. Asimismo, en este foro en particular llevamos a cabo nuestra coevaluación grupal. Debes descargar el formato de coevaluación que aquí se presenta y valorar alguna de las aportaciones del compañero que tú decidas. Bien, esas son las actividades que hemos estado trabajando en estas primeras 4 semanas. Te recuerdo que es muy importante que consideres que la fecha límite para la entrega de actividades es la siguiente. Será el domingo 17 de febrero a las 11:59 de la noche. Ten en consideración que posterior a esta fecha ya no podrás realizar la entrega de actividades del curso de semana 1 a semana 4 y tampoco vas a poder entregar correcciones a esas actividades. Entonces, si tienes alguna pendiente, te pido por favor que me la hagas llegar a la brevedad posible. No queda más que desearte mucho éxito en esta recta final y pues estate pendiente de la fecha límite de entrega. Te deseo mucho éxito
en este periodo en bachillerato en línea.